las mismas situaciones, pero le pido al Señor que pueda ser de edificación para sus vidas. Espero que ya lo tengan, mis hermanas. Nehemías 2, 11 al 20. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Atención, subrayenme ahí que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidos por el fuego. Y Nehemías hace un llamado: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ustedes oyeron esa respuesta que le dio Nehemías. El Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Padre, es tu palabra la que voy a hablar. Glorifica tu nombre. Toma mi boca como instrumento, que sea para edificación de la iglesia y de todas las mujeres que se puedan conectar a esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Edificar. ¿Qué es edificar? Edificar es construir un edificio o cualquier otra obra que sea una cubierta para albergar personas. La Real Academia de la Lengua Española la traduce como levantar un edificio. Levantar un edificio. Imagínese que es levantar una casa, levantar un hijo, levantar un negocio, levantar la iglesia, levantar el ministerio, levantar el evangelio. Váyase por ahí ubicando a lo que vamos a hablar sobre lo que es edificar. El concepto también se utiliza respecto a infundir virtudes y valores positivos. Como sinónimo tenemos construir. Atención, construir. Hermana, es tiempo de construir. Construir, erigir,
Levantar es tiempo de levantar. Dar ejemplo es tiempo de dar ejemplo. Servir de modelo. Es necesario que se levanten mujeres a edificar con la sabiduría de Dios que sirvan como modelo a esta sociedad. Amén. Fabricar, establecer e infundir. En el hebreo baná, edificar es establecer, construir, reconstruir. Figurativamente, también decía la definición, hacer prosperar o ensancharse. Voy a hacer un poquito de historia de lo que está pasando con Nehemías y cómo estaba Nehemías. Podemos decir que en el capítulo 1, Nehemías le pregunta a los judíos que habían escapado, por los judíos que habían escapado de la cautividad en Jerusalén, porque él tenía deseo de saber cómo estaba su gente, cómo estaba su nación, cómo estaba su pueblo, amén. Y ellos le dijeron en el capítulo 1, versículo 3, ellos le dicen a Nehemías, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías le están diciendo que la nación que él amaba, que la nación donde él procedía, estaba derribada. Sus muros estaban quemados, sus puertas derribadas y quemadas en el fuego. Y dice la Biblia que cuando Nehemías oyó estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay reportes de familia de nosotros o de situaciones de familiares que nos hacen sentarnos y llorar. Hay situaciones que vivimos nosotras que estamos enfrentando, muchas de nosotras, que si nosotros nos ponemos a darle mucha mente, nos traen tristeza, nos traen congoja, nos traen dolor al corazón. Entonces Nehemías, cuando escucha esto, cuando se siente triste, empieza a ayunar, empieza a hacer duelo y empieza a hacer lo que todas nosotras debemos hacer cuando sabemos de una situación que trae dolor al corazón. Nehemías empezó a clamar. Empezó a clamar, hermana, pero no solamente empezó a clamar. Nehemías es un ejemplo de una oración, de cómo nosotros debemos clamar cuando nosotros nos enteramos que alguien está en pecado. Nehemías es un ejemplo de una oración, de cómo nosotros debemos orar cuando alguien está pasando por una situación difícil. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y continúa diciendo, hemos pecado en extremo, y continúa diciendo, pero lo que me llama la atención es la forma en que él se acerca a Dios. Nosotras para edificar los hijos, el esposo, la familia, los hermanos, los tíos, los primos, en el trabajo, en la iglesia, la nación, el ensanche, situaciones que estén derribadas, situaciones que estén caídas, que haya pecado, que haya descarrío. La respuesta es humillarnos en la presencia de Dios. La respuesta es ayunar y buscar esa humillación para que Dios nos dé la gracia, la sabiduría y las estrategias para nosotras poder iniciar todo el proceso de reconstrucción y de edificación.
para nosotras poder construir, levantar al caído, para nosotros poder dar ejemplo, para nosotras poder servir de modelo, para nosotras poder infundir fortaleza al caído, necesitamos humillarnos en la presencia de Dios y reconocer que nosotras no tenemos la sabiduría ni las estrategias para nosotras poder edificar exitosamente cualquier situación que tengamos que edificar. Muchas veces el pecado, el menosprecio de gente que uno ama, nos duele, nos preocupa, nos mueve a llorar, a clamar y a humillarnos en la presencia de Dios como lo hizo Nehemías. Pero Nehemías no se movió hasta que Nehemías no fue a la presencia de Dios. Nehemías no se movió hasta que él no recibió la instrucción. El muro de Jerusalén estaba derribado, sus puertas estaban quemadas al fuego, sus hermanos estaban en gran mal y afrenta, dice la palabra de Dios. Y él estaba triste porque en aquel tiempo el muro, la fortaleza del muro de una ciudad simbolizaba la fuerza del Dios de sus moradores. Y Nehemías saber que el símbolo de esa fuerza estaba quemado y derribado trajo dolor a su corazón. Muchos que veían el muro derribado lo veían como una señal de que el Dios de Israel había abandonado su pueblo. Hay momentos en la vida que nosotras pasamos por situaciones que pudieran parecer que Dios nos ha abandonado. Pero no, mis hermanas, Dios no abandona a nadie. Dios no le falta a nadie. Dios es más fiel que nosotras. Dios está en el mismo lugar. El asunto es cómo nosotras nos acercamos al Señor y cómo nosotras vamos a edificar esta nación, cómo tú y yo vamos a edificar nuestros hijos, cómo tú y yo vamos a edificar en el trabajo, cómo tú y yo vamos a edificar a todos los que están a nuestro alrededor. Hay mucha gente derribada, hermanas. Hoy en día hay mucha gente, hay mucha familia derribada. Hay mucha gente derribada por el pecado. Hay mucha gente atada a vicios. Hay mucha gente con atadura. ¿Qué estamos haciendo nosotras cuando vemos a alguien derribado? ¿Qué estamos haciendo nosotras cuando vemos a alguien en pecado? ¿Qué estamos haciendo nosotras cuando vemos a alguien sinceramente equivocado? ¿Qué estamos haciendo nosotras cuando alguien está en oprobio, en vergüenza o en deshonra? ¿Qué estamos haciendo nosotras cuando hay alguien que está en vicios? ¿Qué estás haciendo tú? Porque Nehemías no se puso a hablar. Nehemías fue a la fuente directa que le podía resolver, que le podía dar la sabiduría, que le podía dar la estrategia. Nehemías no se distrajo con disparate en la mente. Nehemías fue a donde quien podía resolver la situación. ¿Cuál debe ser la reacción de una mujer sabia que quiere edificar, que quiere levantar, que quiere servir de ejemplo en esta generación, que quiere bendecir gente derrumbada? ¿Cuál debe ser la respuesta? Déjenme decirle, mis hermanas, que en medio de todo esto, Nehemías servía en la corte del rey. Nehemías estaba cómodo en la corte del rey. Nehemías comía bien, Nehemías dormía bien, Nehemías vestía bien y Nehemías tenía un rango porque él era el copero del rey. Pero Nehemías quería edificar su ciudad. Pero Nehemías quería levantar el oprobio que tenía su nación. A veces nosotras estamos muy cómodas, mis hermanas, y nos hacemos de la vista gorda de situaciones que están cerca de nosotras, de personas que están derribadas, de matrimonios que están derribados, y no nos ocupamos de levantarlos, no nos ocupamos de ayudarlos, no nos ocupamos de construir lo que está derribado en el corazón, no nos ocupamos de servirle. Hermana,
nosotras tenemos que ocuparnos de edificar, de levantar al que está caído. Así como está Nehemías, este es el tiempo en que Dios nos está llamando a ser intercesoras genuinas, intercesoras que se duelen de las miserias humanas, intercesoras que le duelen si un matrimonio está cayendo, que nos podamos levantar por nuestras hermanas, que nos podamos levantar por nuestros hijos, que nos podamos levantar por la iglesia, que nos podamos levantar por los pastores, que nos podamos levantar por la nación, por el ensanche, por esos que están en la esquina, quizás fumando droga, quizás en alcohol. Es tiempo de que alguien se levante a interceder al trono de la gracia, porque todavía la iglesia está en la tierra. Y si la iglesia está en la tierra, tiene un papel que cumplir. Un papel de edificar, un papel de construir, un papel de levantar. Hermanas, Nehemías estaba cómodo, pero Nehemías se dio cuenta que había mucho oprobio en su nación, que había mucha gente, pero que no estaban cumpliendo con el rol que debían cumplir. Nosotras tenemos que edificar, que levantar, que predicar, que ayudar. Hermana, mire, no se canse. Aunque usted vea que no le hagan caso, no se canse, porque ese es tu papel como iglesia de Cristo. Y cuando veamos la edificación en la iglesia, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos lleva y nos dice, tienen que edificar, tienen que construir. Cuando Nehemías empezó a orar, me llama la atención que apeló a las promesas de Dios. Apela a las promesas de Dios para tu familia, para tus hijos, en oración. Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba en la presencia del rey Artajerjes. Cada vez que el rey quería vino, Nehemías estaba ahí siendo diligente en su trabajo. Nehemías estaba en la presencia del rey. Y el día que Nehemías llegó donde Artajerjes, Nehemías tenía su cara triste. Hermana, nadie podía ponerse triste delante de la presencia del rey, so pena de muerte. Pero ya Nehemías había hablado con el rey de los cielos. Pero ya Nehemías tenía la estrategia. Ya Dios había preparado el camino para Nehemías poder edificar. Hermana, deja que Dios te prepare el camino. Habla cuando Dios te mande hablar. Actúa cuando Dios te mande actuar, porque es Dios quien prepara el camino. Otra cosa que veo aquí es que nosotras necesitamos estar en la presencia del rey diariamente. Todos los días nosotros tenemos que estar en la presencia del rey. Estar en la presencia del rey nos asegura una edificación exitosa. Estar en la presencia del rey nos asegura protección. Estar en la presencia del rey nos da autoridad para nosotras edificar, construir, levantar, servir de ejemplo e infundir fortaleza al que lo necesita, porque esto viene de él. Tú y yo, por nuestras propias fuerzas, no podemos edificar. Y eso lo tenemos que reconocer. Cuando estamos orando, ayunando en la presencia del Rey, el Rey de los cielos nos concederá todas las peticiones, siempre y cuando las peticiones vayan acorde con la voluntad de Dios. Amén. El versículo 2:4 ya estaba en el 2, vamos a leer desde 2:3. Y dije al rey, para siempre vive, oh rey. El rey le había preguntado que por qué él estaba triste. Eso es Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey
y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermanas, Nehemías temió, pero ya Nehemías había hablado con el Dios de los cielos, el que lo maneja todo. Y al final, él dice, a mí me encanta esto. Él le pide al rey, dice en el versículo 7, además di al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si hay algo que fue aprobado en el trono, si hay algo por lo que tú estás orando, porque tú quieres edificar, porque tu corazón es edificar, levantar, servir de ejemplo e infundir fortaleza, y el Dios de los cielos lo ha aprobado, no hay nada que lo pueda detener. Pero no solamente eso, mis hermanas. Dios inclinó el corazón del rey y le dio todo lo que Nehemías necesitaba para reconstruir las murallas. Toda la capacidad que tú necesitas para reconstruir tus hijos. Toda la capacidad que tú necesitas para manejarte con tu esposo, con el jefe, en el trabajo, con las finanzas, viene del Dios de los cielos. El Espíritu de Jehová es quien inclina el corazón de los reyes a lo que Jehová quiera, dice la palabra de Dios. Dios es quien inclina el corazón de los esposos a las esposas, por más duro que sea, el de los hijos, el del jefe. Por más difícil que sea la situación, no dudes de la grandeza del Dios de los cielos. Y yo quiero que buscamos ahí mismo detrás, Esdras 1, 1 al 4. Gloria a Dios. Esdras 1, 1 al 4. Miren quién es que despierta el espíritu de la gente y quién es que inclina el corazón de los reyes. Dice la palabra de Dios, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es Jehová que despierta los corazones. Es Jehová que salva. Es Jehová que abre las puertas. Es Jehová, es Jehová, es Jehová. Sigue diciendo. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey. Es Jehová que va a despertar el espíritu de tus hijos. Es Jehová que va a despertar el espíritu de tu jefe. Es Jehová que va a despertar la sabiduría. Es Jehová el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermana, ¿qué tú necesitas para edificar? Estas eran cosas materiales, pero Dios te quiere capacitar. Dios te quiere dar cosas espirituales para que tú puedas edificar correctamente. Miren lo que sigue diciendo el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es con Jehová, no es con nadie, es con Jehová que tú tienes que hablar.
Dios te va a dar todo lo que necesitas para edificar. Dios va a inclinar el corazón. Dios va a despertar el espíritu de quien tenga que despertar para edificar, para construir, para levantar. Necesitamos la sabiduría de Dios, que es quien va a despertar tu espíritu para edificar. Ciro no era cristiano, pero hizo lo que Dios puso en su espíritu. Porque por encima de todo está Dios. ¿Qué es lo que tú crees que es grande? El trabajo. ¿Qué es lo que tú crees que es grande? La finanza. ¿Qué es lo que tú crees que es grande? Un espíritu que está atormentando a tu hija. ¿Qué es lo que tú crees que es grande? Que tus hijos sean descarriados. Mi amor, no hay nada grande para Dios. Dios es suficiente. Él solamente tiene que dar una palabra. Mientras tanto, ocúpate de edificar y de estar en su presencia, en la presencia del Rey, como Él te quiere. No dudes cuando estés edificando de las promesas de Dios para tu vida y para tu familia. La palabra de Dios se va a cumplir. El versículo 1 ahí en Esdras dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. No podemos claudicar, no podemos dudar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y viene el enemigo y levanta una gran tormenta en la casa y situaciones y discusiones. Y tú confiada en lo que dice la palabra de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el hijo rebelde y la finanza en cero y esta situación. Mi casa y yo serviremos a Jehová, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros, nuestros siervos, nos levantaremos y edificaremos. Hermana, que no se te olvide esta palabra. La edificación tiene un proceso. Y la edificación tiene un tiempo. También en el ministerio, también en la iglesia, hay un proceso para todo. Cuando hablamos de lo material, mis hermanas, cuando hablamos de lo material, para edificar, construir un edificio, tiene mucho proceso. Eso conlleva mucho tiempo. Yo busqué los pasos para construir una casa. No te desesperes, mi hermana, no te desesperes, que Dios te lo va a poner todo en su tiempo. Dios no puede darle a un niño de 5 años un Lamborghini ni un vehículo porque no lo va a saber manejar. Se va a matar. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su proceso y tenemos que aprender a esperar en el Dios de los cielos, porque Él lo va a hacer. Mientras tanto, preocúpate por estar en la presencia del Rey. Preocúpate por servir diligentemente. Preocúpate por estar humillada ante su presencia. Preocúpate porque tu boca solamente hable palabra de Jehová. Entonces, empecé a buscar los pasos para construir una casa. Yo dije, cónchale, pero qué tantas cosas no necesita para construir. Y busqué 10 pasos: elección del terreno, limpieza y excavación del terreno, excavación, cimentación, fundición, el esqueleto de la casa, la plomería completa, eléctrica y de climatización, instalación de aislamiento, acabado y final de la obra. Hermana, lleva tiempo. Hermana, mira, hay un proceso. Mientras tanto, Dios está moldeando la vasija. Mientras tanto, Dios está sacando oro a esta vasija. Mientras tanto, Dios te está perfeccionando para ponerte en el lugar perfecto donde tú debes estar. Puede ser que pase tiempo. La edificación requerirá tiempo. Cuando hayas empezado, identificado lo que vas a edificar, lo primero es tu familia. Lo primero es tu hijo. Lo primero es edificar tu corazón. Hay mucha gente derribada tratando de edificar a otros. Hay mucha gente tratando de fortalecer el corazón de gente con heridas en el corazón. Quien está herido tiene que sanarse. Quien está herido no puede ministrar. Porque cuando deba producir humildad, va a producir orgullo. Cuando deba producir amor, va a ser odioso, va a ser pesado, porque está herido.
Entonces, tenemos que ver qué vamos a edificar. Hermana, hace falta edificación en la familia, en la iglesia, en el ensanche, en el trabajo, en la nación. Todas y cada una de nosotras tenemos que edificar. Quizás es un muchacho perdido, un sobrino perdido, quizás es una mujer en depresión o un joven en depresión, hermano. Eso está a la orden del día. La depresión está a la orden del día. Yo estoy sorprendida de escuchar cuánta gente sufriendo con intentos suicida. Hermana, tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos. Si cada una de las mujeres o los hombres que me escuchan identifican un lugar, una esquina, un pueblo, una situación, empiezan a orar, nuestras naciones van a cambiar. Nuestras ciudades van a cambiar, pero se tiene que levantar la iglesia a edificar. Hace mucho tiempo una amiga me contó un lugar en Santo Domingo que era muy caliente, se llama Herrera, y ella se levantó en oración por Herrera. Y ella dice que ella ungió a Herrera, que ella salió hasta la avenida y hasta allá con un aceite en la mano. Ella iba echando aceite, declarando y reprendiendo y orando y orando. Dice ella que en este lugar empezó a haber una transformación. Se dejó de matar, se dejó de robar, se dejaron los carros de tener accidentes porque de su casa se escuchaba cada vez que una gente tenía un accidente que se mataba y ella lo oía y ella dice que ella no podía soportar eso y ella se levantó en oración y todo cambió. En menos de un año todo cesó. Hermana, cuando Dios te coloca en un lugar, es para que tú intercedas, es para que tú levantes, es para que tú edifiques. Hermanas, en la edificación, no todo va a ser color de rosas. Cuando edificamos algo de parte de Dios, siempre se va a levantar oposición. Hermanas, va a haber oposición. La oposición a veces vendrá vestida de burla, de la ira del hombre manejado por el enemigo. La oposición a veces será con desprecio. La oposición a veces será con menosprecio. Quizás te tratarán con indiferencia. Quizás se enojarán contra ti. Pero va a haber oposición. Dice Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen. Escarnecen significa burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacían. Hermana, hasta Jesucristo fue motivo de burla. Muchas veces, por causa de Cristo, vamos a ser burlados, menospreciados, despreciados. Sin embargo, mis hermanas, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y yo quiero que estudiemos esto porque es maravillosa la respuesta de Nehemías al desprecio, a la burla, a la indiferencia. Hermana, si tú estás edificando algo, si tú estás levantando algo, si tú estás ocupada por algo, no te distraigas, no te distraigas, porque Dios quiere levantarte con un propósito en este tiempo. Miren lo que los enemigos le decían a Nehemías. Mira lo que los enemigos le decían. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Cuando Nehemías escuchaba esos insultos por estar edificando los muros de Jerusalén, por estar poniendo en alto el nombre de la ciudad del gran rey, él tenía una respuesta que la vamos a estudiar un poquito más adelante. Puede ser que tú estás intentando edificar, construir, levantar, ser ejemplo, servir de modelo o dar una respuesta y la oposición se burle de ti, te desprecie,
te menosprecie, te trate con indiferencia. No te preocupes, no reacciones igual. No cedas, no respondas a los necios con necedad. Sé diferente. No devuelva los insultos, no devuelva la burla, no lo hagas. Haga como Nehemías, que se acercó humilde y devotamente al Rey de los cielos. Busque a Dios en oración y deposite esa situación, esa oposición, esa burla, esa indiferencia, esa batalla, deposítela en el altar de la oración. Mira cómo dice Nehemías 4:4. Después que ellos se han burlado, menospreciado, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y devuélvele el baldón. El baldón es el insulto que supone una afrenta para una persona o familia. Él va directamente donde Jehová y le dice: Jehová de los ejércitos, escucha esto. Están en tus manos los que me ofenden. Están en tus manos los que me insultan. Están en tus manos los que me menosprecian. Que ese menosprecio sea sobre su cabeza y entregados por despojo. Despojo es como por botín o trofeo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermana, todo lo que a ti te hagan, ven oración. Derrama lo que hay en tu corazón. Saca las heridas, saca el dolor, saca la amargura, saca los insultos, saca el menosprecio. No guarde con eso, no cargue con eso, que eso no te deja edificar, eso no te deja construir, eso no te deja levantar, eso no te deja ser ejemplo. Esa herida va a seguir sangrando. Dice el versículo 6. Cuando pues edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando dejamos los insultos y las heridas, el menosprecio o el desprecio en el altar de la oración, cuando nos sanamos, cuando le permitimos al Espíritu Santo que limpie el corazón, Dios nos fortalecerá, Dios nos dará ánimo para edificar, para levantar al caído, para dar ejemplo, para establecer e infundir fortaleza a los caídos. Ellos estaban recibiendo ataques, ellos estaban recibiendo burla, pero fue simple la respuesta del líder. Fue que Jehová, míralo ahí te lo dejé. Mientras tanto, nosotros recibimos fortaleza. Y déjame decirte, no fue una sola vez que ellos recibieron oposición. La oposición volverá a levantarse, pero utilice el arma que nunca falla. Utilice la oración. El versículo 7 al 9 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Hermana, mientras más cerca esté tu victoria, mientras más construido esté ese edificio, esa casa maravillosa que tú estás haciendo para Jehová, más oposición puede ser que haya. Más el enemigo te va a enviar dardos, más oposición, más burla, más menosprecio se puede levantar. Seguimos leyendo. Oigan bien, los portillos empezaban a ser cerrados. Se encolerizaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermana, ponte en guardia. Miren cómo dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hay momentos que para poder edificar exitosamente,
Para poder edificar con sabiduría, necesitamos velar de día y de noche. Necesitamos aumentar la oración. Necesitamos aumentar el ayuno. Los malos, el enemigo, la oposición intentará impedir las buenas causas, pero cuando las causas, las familias, la mujer o el hombre es de Dios, Dios mismo lo hará prosperar en su mano. No temas, vas a prosperar. No temas, vas a edificar. No temas, tu familia se va a salvar. No temas, las finanzas van a mejorar. No temas, la iglesia se va a levantar. El ministerio va a prosperar porque no viene de ti, viene de Dios. La obra es de Dios. Hermana, y se levanta oposición. Hermana, miren, se levanta y te mandan unos dardos y empiezan a hablar de ti, qué sé yo, que hermana, no te distraigas, porque es que tú estás construyendo. Dicen por ahí que al árbol que da fruto es que le tiran piedras. No te desenfoques, ve a donde el Dios de los cielos. Hay otra oposición que el enemigo manda muchas veces y es el desánimo. Es el desánimo. Cuando prestamos nuestros oídos a escuchar los enemigos, cuando prestamos nuestros oídos a escuchar chisme, murmuración, cuando vemos que la situación no mejora o sigue igual, puede venir desánimo. Puede venir cansancio espiritual y físico, puede venir agotamiento. A veces puede venir el temor a decir, esto no cambia, esto no sigue, yo no voy a obtener lo que yo quiero, yo me quiero casar, pero no llega el esposo, yo me divorcié y no voy a tener a más nadie. Hermana, no te desesperes. Espera en Dios, que el enemigo quiere mandar saetas a tu corazón para herirte, para amargarte, para hacerte triste. Hermana, el enemigo manda amenazas, el enemigo manda dardos a la mente. Tenemos que identificarlo. Miren lo que pasó con ellos en el versículo 10 y 11. Miren lo que pasó. 10, versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Dudaron, hermanas. Ellos dudaron de que ellos no iban a poder edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermana, hay momentos que nosotras sentimos como que nos vamos a resbalar, como que no vamos a soportar, como que ya no podemos más. Dice Salmo 94:18, cuando yo decía mis pies resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, nos sustentaba. A veces pareciera que nos vamos a deslizar, que las amenazas son mayores que el Dios que nos guarda, pero no es así. La misericordia de Dios te mantiene de pie. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Mantente en la presencia del Rey. Mantente enfocada en edificar. Mantente enfocada en construir, en levantar al caído, en ser ejemplo, en servir de modelo, en establecer el orden de Dios, en infundir fortaleza. Mantente enfocada en levantar al caído. Sin embargo, mis hermanas, también noto aquí que cuando la oración es nuestro estilo de vida, cuando dependemos de Dios para cada cosa que nos pasa en la vida, Él nos dará la sabiduría para continuar edificando a pesar de la oposición. Dios es quien da la estrategia para levantar al caído. Dios es quien da la estrategia para levantar al hijo. Dios es quien da la estrategia para levantar la familia, el esposo, las finanzas. Es de Dios que viene la estrategia. Es Dios que mete su mano en medio de la crisis y te saca. Es Dios que mete su mano en medio de la crisis y te levanta. Es Dios que mete su mano cuando estás caída, cuando estás depresiva. Es Dios que lo hace. No eres tú, es Dios, es Dios, y por eso nuestra dependencia viene de Dios. No podemos permitir
que el desánimo, la falta de fe, el cansancio, el agotamiento físico o espiritual nos detenga de continuar edificando la gran obra que el Señor hará con nuestras familias, con nuestros ministerios, con nuestras iglesias, con el ensanche y con la nación. Tienes que identificarlo, hermana. Si te faltan las fuerzas, si te sientes cansada, si ya no quieres orar, tienes que identificarlo. Porque Dios en esta noche quita de ti esto y derrama sobre ti un aceite nuevo y derrama sobre ti vino nuevo para que reciba la fortaleza para continuar edificando, para continuar levantando, para continuar construyendo, para continuar infundiendo fortaleza. De Dios viene la fortaleza, de Dios viene la sabiduría. De Dios viene la unción, el poder, la autoridad. Dios es quien te muestra lo que está pasando en el mundo espiritual. De Dios viene la unción para edificar, para levantar, para construir, para dar ejemplo e infundir fortaleza. Dios le dio a Nehemías la respuesta de cómo él lo iba a hacer. Hermana, en ningún momento usted ve a Nehemías hablando con los enemigos. En ningún momento usted ve a Nehemías distraído con la murmuración o con el chisme que dijo aquel. En ningún momento usted ve a Nehemías respondiéndole como que era una cosa con él. No, Nehemías le dice, Señor, esta obra es tuya, esta familia es tuya, yo no voy a discutir, yo no voy a pelear, yo me voy a quedar callada, yo solamente voy a orar. Porque ahí está la sabiduría para edificar. Cuando sabemos cuándo debemos quedarnos callados, cuando sabemos cuándo no podemos hablar, cuando nosotros tenemos que estar, mire, silencio, que es con Dios que voy a hablar. Yo no tengo que discutir ni contigo ni contigo. Yo voy para el trono y cuando el trono me diga actúa, yo actúo. Mientras tanto, yo estoy en la presencia del Rey, orando, clamando y humillada en su presencia. Dios le dio a Nehemías una capacidad tremenda para él poder colocar a cada familia donde iba mientras edificaban el muro. Dios capacitó a Nehemías para poner a cada familia donde iba. Hermana, ¿estás tú donde debes estar? ¿Estás tú edificando, construyendo, levantando, siendo ejemplo, infundiendo fortaleza? ¿Estás tú en el lugar donde debes estar? En el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Que Dios te dé la sabiduría, hermana. Que Dios te dé la inteligencia para tú poder poner cada cosa en su lugar. Que pídele al Espíritu de Dios que te dé esa capacidad de tú poner cada cosa en su lugar. De tú poder darle a tu familia el ejemplo que debes darle. Pídele al Señor que te capacite, que te dé la sabiduría para edificar. Es con la palabra de Dios. Dice, y lo puso con sus espadas. La espada de doble filo es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que vamos a proteger nuestras familias. Esa espada de doble filo que penetra. Tú no tienes que hablar palabra tuya, habla palabra de Dios, declara palabra de Dios a los tuyos, porque esa palabra sola tiene poder para edificar, para levantar y para llegar al corazón, a lo más profundo del corazón. Siempre me recuerdo una anécdota que escuché sobre una pastora que tenía un hijo descarriado y el muchachito llegaba todos los días borracho. Todos los días borracho como una uva. Y no importaba que ella estuviera con sus amigas en la sala, él llegaba borracho como una uva y cuando él llegaba a la casa, ella lo saludaba y le decía, bienvenido, mire, este es mi hijo más pequeño, el pastor, el predicador, fulanito de tal. Y cada vez que esa mamá decía eso,
Después, cuando el muchacho vino al camino, dice que él le daba una vergüenza tan grande, como que algo le sobrecogía y como si algo se rompiera dentro de él. Usted sabe lo que era un hijo llegar borracho a una casa de unos pastores y la mamá estar con gente de la iglesia y ella decirle, ven, te presento al predicador, ven, te presento al pastor, hermana, porque nosotros tenemos que aprender a hablar las cosas que no son como si fueren, porque nosotros tenemos que empezar a hablar un lenguaje de fe, porque nosotros tenemos que hacer como Nehemías, tenemos que enfocarnos en construir, en levantar, en ser ejemplo y hablar la palabra de Dios. No podemos temer al edificar. Tenemos que entender la grandeza del Dios que nosotros le servimos. Levántate en oración, levántate a edificar tu familia, tus hermanos, tu esposo, tu casa, tu ministerio, la finanza, la iglesia. Es tiempo de que la iglesia se levante a edificar. Es tiempo de que nosotros no nos hagamos de la vista gorda, que nos duela nuestra nación, que nos duela nuestros ensanches, que nos duelan nuestros jóvenes, que nos duelan las familias que son abusadas, las mujeres que son abusadas, que oremos por los presos, que oremos por los que sufren. Nosotras tenemos que tener esa lista de oración completa, no solamente lo tuyo ni tu necesidad. Tenemos que construir nuestra nación. En el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías estaba dispuesto a batallar, a construir, a levantar. Nehemías no estaba solo. Y yo quisiera que el Espíritu de Dios ministrara a tu corazón que para edificar tú vas a necesitar tu familia, que para edificar tú vas a necesitar un hermano solidario. El ministerio no se puede levantar solo. La iglesia no se puede levantar solo. Necesitamos compañeras de oración. Necesitamos gente que se identifique con el dolor humano. Necesitamos gente que ame al perdido. Necesitamos verdaderos intercesores, movidos en el espíritu, que se duelan de las miserias humanas, que puedan amar al que tiene problema, que amen al que pecó. Hermano, la palabra de Dios dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. A veces el pecado lo queremos corregir con juicio, con chisme, con crítica. No, hermana, y a veces hay situaciones que uno se molesta porque uno es humano, yo lo entiendo. Pero ora por esa familia que se destruyó, por ese líder que cayó en pecado. Ora por esa familia que necesita restauración, por esa familia que necesita de ti. Tú tienes que levantarte a orar, no te haga de la vista gorda. Hay un llamado a edificar. El Señor nos dejó una consigna muy clara en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Estás tú velando lo suficiente? ¿Estás tú orando por aquel que cayó? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios le da a todo el mundo lo suyo. El que esté firme, mire que no caiga. Para edificar, levantar, consolar y ser ejemplo, para infundir fortaleza al que está caído y ser modelo de integridad y sabiduría, necesitamos velar y orar. Cuando el enemigo ve una mujer de oración que vela, que camina sobre las promesas de la palabra de Dios, que tiene el discernimiento, la sabiduría y la estrategia para continuar edificando a pesar de la oposición. No te detengas por la oposición, no claudiques por la oposición, no temas por la oposición. Porque Dios es quien va a pelear tu batalla. Dios es quien se va a levantar.
y el enemigo va a tener que retroceder avergonzado. Hermana, tú tienes poder, tú tienes autoridad para levantarte, a clamar, a interceder y a edificar. Versículo 15, miren lo que dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, escúcheme bien, Dios nos da el entendimiento para nosotras discernir por dónde el enemigo quiere entrarse, por dónde el enemigo quiere abrir una puerta. Dios nos da el entendimiento para que nosotras podamos ser mujeres de visión. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé visión para ver por dónde el enemigo quiere atacar al esposo, para ver por dónde el enemigo quiere atacar los hijos, para ver por dónde el enemigo quiere atacar las finanzas. Dice aquí, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, hermana, Dios desbarata el consejo de los enemigos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ay, mamacita. Dios desbarata el consejo del enemigo contra nuestras familias, pero tenemos que montar guardia, tenemos que cerrar las brechas, tenemos que cuidar los nuestros con la estrategia y la sabiduría que viene de Dios. Esta gente no bajó la guardia hasta que no acabaron de construir el muro. Hermana, no te canses, no bajes la guardia de la oración, no bajes la guardia del ayuno, que el diablo quiere destruir la familia, el diablo quiere destruir el ministerio, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere destruir la iglesia. Pero si nosotras nos levantamos a reprender la oposición del enemigo, Jehová frustrará el consejo de los malignos. Aleluya. Puede ser que haya un periodo de amenaza. No temas, confía. Pero también puede ser que haya un periodo de bonanza, de paz. Tampoco te confíes. Es que no podemos velar la guardia hasta que Jesucristo no llegue, hasta que Él no venga por nosotras. Nosotros tenemos que estar conectados a la fuente con nuestros ojos espirituales abiertos y nuestras rodillas pegadas al suelo, clamándole por los nuestros. No podemos soltar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada día en nuestras labores, al enfrentar los conflictos con el enemigo, tenemos que saber que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y que es Él quien nos va a dar la victoria. Todos unidos batallaban con un fin: defender la edificación y el levantamiento de los muros. Así debemos hacer nosotros, las obreras, los obreros del Señor, en la edificación de la iglesia, de nuestras familias y de nuestro ensanche. Debemos estar unidos contra nuestro enemigo común. Edifiquemos, mis hermanas, el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Acuérdense como dijo Nehemías: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermana, cuando nosotras edificamos, no estaremos en vergüenza. Cuando nosotras levantamos, no estaremos en vergüenza. Cuando nosotras servimos de modelo, cuando nosotras establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, no estaremos en vergüenza, porque el Dios de los cielos, hermana, apréndete eso, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué bella es tu palabra, qué rica, qué maravillosa. ¿Cuánto aprendemos de tu palabra, Señor? ¿Cuánto aprendemos de la palabra bendita de Jehová? ¿Cuánto aprendemos, Señor, de nosotras ver cómo a pesar de la oposición tú nos das victoria, a pesar de que se levante, a pesar de que a veces podamos estar desanimados, a pesar de que a veces nos falte la fuerza? Tú eres nuestra fuerza, tú eres que nos fortalece, tú eres que nos animas a edificar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotras, sus siervas, nos levantaremos y edificaremos.
Señor, tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la estrategia, danos la capacidad para nosotros poder edificar nuestros hijos, nuestros esposos, el ministerio, todas nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos de la iglesia, aquellas jóvenes que están solas, madres solteras, aquellas jóvenes que han salido de un divorcio, aquellas jóvenes que están batallando. Ayúdanos a edificar la juventud y la niñez en esta generación para que nosotras podamos ser eficaces y para que nosotras podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a levantar, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos, Señor, a levantar al caído y a clamar por los perdidos. Que podamos, Señor, ser intercesoras por los pastores, por las iglesias, por las necesidades de la nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanas, que el Señor les